sabéis, recién acabamos de hablar sobre el tema del Día de Todos los Santos, lo recuerdan, ¿verdad? Hace nada que hemos hablado de ese día y de lo que implica. Y en nuestra explicación al respecto, estuvimos también hablando, ya que venía al caso, de cómo las escrituras expresan la importancia en el momento, en todo lo que envuelve en el momento de cuando un ser querido nos deja, un ser querido fallece. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de todo esto? Vimos la importancia que el Señor le da al sepulcro, la importancia que las escrituras le dan a la propia sepultura, al sufrimiento y al dolor que hay alrededor de todo esto, cómo el Señor le da importancia al cuerpo que queda, aunque el espíritu vuelve al Padre. Amén. Vimos todas esas importancias que las escrituras le da y de verdad que nos hacía bien recordar y hablar de todas estas cosas. Y como consecuencia del tema del Día de Todos los Santos, hablemos todas estas cosas, que aunque a veces duras, porque hablar de todas estas cosas son difíciles, pero son importantes. He pensado y ya el Señor me inquietaba al respecto, ya que era un tema pendiente que algún día quería hablar en un solo sermón. Y he pensado y he visto el momento apropiado, por causa de tener todo esto fresco en nuestra mente, en cuanto a la sepultura, en cuanto a todo esto que estuvimos hablando, hablar acerca de lo que es el luto según las Escrituras. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Hablar en cuanto a este tema, ya que creo que era algo que tenía que hablar más tarde o más temprano, y creo que he visto apropiado, ya que el Señor nos ha llevado por estos lugares, pues dedicar un culto a hablar de estas cosas para que estemos más informados. ¿Les parece? Amén. El luto está en la categoría de esos temas que cuestan hablar, ¿verdad? De esos temas que no nos gusta hablar. A nosotros como ministros de la palabra nos gustaría hablar de otras cosas, pero nos toca hablar de todo, mis hermanos. Nos toca hablar de todo. Hablar de estas cosas que, aunque le digo duras, son importantes y necesarias. Como hemos dicho, el luto está en esta categoría de estos temas que no nos gustan hablar, o bien porque se da por hecho todas las cosas y no se ven necesarias a veces escuchar de estas cosas y hablar de estas cosas, porque de alguna manera creemos que no hace falta una explicación al respecto de todo esto. Mis hermanos, sea por una cosa o sea por otra, creo que todo lo tenemos que hablar en medio de su iglesia, ¿les parece? Amén. Como ustedes saben, yo soy de los que creo que en una congregación local se debe hablar de todo. No podemos ignorar y obviar las cosas que nos son incómodas, sino que tenemos que afrontarlas, mirarlas en las Escrituras y compartirlas con la congregación. Porque nos toca de lleno. Nos toca de lleno. Lo primero que me gustaría decir es que no podemos ignorar, y creo que es algo que todos sabemos, que no podemos ignorar que la muerte, aunque difícil de asumir y difícil también de hablar de ella, sobre todo cuando nos ha afectado directamente con algún ser querido, es algo que es inevitable, es algo que forma parte del plan. Es duro, pero es así. La muerte forma parte del plan. Todos más tarde o más temprano, cuando Dios lo designe, tenemos que morir. Lo dice la Escritura. Por leer algún texto, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por tanto, todos, más tarde, más temprano, aquellos que no tienen a Dios y los que tenemos a Dios, porque tener a Dios no te exime de la muerte, pasaremos por ese momento. Por tanto, la muerte o el luto en consecuencia de la misma no puede ser ignorado en medio del pueblo. No podemos apartar las cosas que nos molestan, sino que tenemos, como hemos dicho y reitero lo mismo, enfrentarlo. En ocasiones se nos olvida. Se nos olvida que la Biblia dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. ¿Notan la contundencia del texto? Como Él es santo, en todo lo que tengáis que hacer, sed santos. O sea, vosotros tenéis que ser diferentes en todas vuestras prácticas, en toda la manera de vivir tenéis que ser diferente a lo que el mundo enseña y arroja. Esto es algo que se nos olvida y creemos que en aspectos de nuestra vida con
con aquello que ya sabemos hasta el día de hoy, como que nos sobra, como que ya lo que hemos aprendido hasta el momento de hoy, con lo que traemos de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, ya es suficiente, ya no necesitamos aprender más. Pero esto no es así. Y con esto en mente tenemos que entender de una vez por todas que en el ciclo de nuestra vida, todos los acontecimientos más relevantes o menos relevantes que ocurren, nacimiento, noviazgo, casamiento, muerte y todos los etcéteras que puedan pensar, tienen que estar supeditados a la obediencia de la palabra. No podemos tener una vida religiosa que tenga que ver con los momentos de culto, con los momentos de oración, con los momentos de la administración de la palabra, y aquellos acontecimientos tan importantes como el nacimiento, como el noviazgo, como el casamiento, como la muerte, como la sepultura, quede al margen de la voluntad divina y nosotros seamos los que establezcamos el criterio correcto de lo que es. Es una locura, porque todos los ciclos de la vida del ser humano están supeditados a la obediencia del Señor. ¿Lo creéis esto? Amén. Mis hermanos, ya les adelanto que digo esto no porque la práctica del luto en la actualidad en nuestros medios esté de tal forma que se necesite una reestructuración absoluta de dicha práctica. No, ya les adelanto de que no es el caso. Pero sí tenemos la responsabilidad de mirar qué es lo que la Escritura dice al respecto. Tenemos la responsabilidad. Y si es necesario, calibrar aquello que quizá estemos haciendo mal. Tenemos que mirar lo que la Escritura dice y calibrarnos en consonancia a lo que la Escritura dice, o al menos tener seguridad de que aquello que practicamos, lo practicamos en consonancia con las Escrituras. Yo me he encontrado a veces, que yo mismo me ha pasado y lo he encontrado con otros hermanos hablando, de que hacemos algo que aunque esté bien, lo hacemos no porque lo aprendimos de la Escritura, sino porque coincide con que está bien. Amén. Pero no podemos quedarnos con eso. Yo no puedo hacer las cosas porque están bien, porque ya las sé, sino que tengo que corroborar, aunque esté bien, si lo que estoy haciendo verdaderamente está bien, según las Escrituras. Amén. Porque la Escritura tiene la última palabra en todo. Y como siempre que decimos y que hablamos de estos temas tan sensibles, decirles que lo hablamos desde el más profundo del respeto y la comprensión, amor y la total delicadeza, ya que sabemos que son cosas muy sensibles y duras de hablar y también de escuchar. No obstante, estamos convencidos y sabemos que su palabra no daña, que su palabra cura y sana. Amén. Amén. Por tanto, vamos a leer algunos textos a lo largo del sermón, pero me gustaría comenzar con uno que, aunque no lo vamos a tocar, me parecía apropiado, aunque no tiene que ver directamente con el luto, para que de primeras tengamos el contraste en nuestro corazón, para que lo escuchemos con un corazón apropiado. Y dice 1 Tesalonicenses 4:13, no hace falta que lo busquen, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Por tanto, hablemos todo esto desde el inicio con una cosa en nuestra mente y en nuestro corazón: que nosotros, los creyentes, tenemos esperanza. Amén. Porque la muerte y el luto no es el fin, es una parte del camino. Amén. Y nosotros sabemos que esa esperanza bienaventurada la tenemos en nuestro corazón, y como decíamos al principio del culto, el Señor ya lo hizo. Amén. Y se fue a preparar morada, y en Amén. algún momento volverá a por nosotros. Amén. En primer lugar, la pregunta más obvia que tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué es el luto? ¿Qué es el luto? La definición, según el diccionario: signo exterior de pena y duelo manifestado en ropas, adornos y otros objetos por la muerte de una persona. En hebreo, la palabra que encontramos viene a significar lamento, duelo, llanto. En el griego, lo mismo, parecido: afligirse en el sentimiento y en la acción que genera ese sentimiento. En otras palabras, es la palabra que expresa, luto es la palabra que expresa la acción de lamento tanto interior como exterior ante la pérdida de un ser querido. Eso es luto. El luto, el tiempo del duelo, es algo que, si lo pensamos bien, ha estado desde el principio de los tiempos a lo largo y ancho de toda la historia y a lo largo y ancho de todo el planeta. Siempre ha existido el luto. Y no se ha necesitado ni se necesitó ninguna instrucción directamente divina. Nosotros sabemos que Dios con su pueblo obviamente había una transmisión oral, pero no se ha necesitado ninguna instrucción para que el ser humano, tras la muerte de un ser querido, exprese su dolor de una forma o de otra.
O sea, de alguna manera, desde el origen de los tiempos, ante la pérdida de un ser querido, el ser humano, sin ninguna directriz, ha reaccionado y ha hecho cualquier tipo de acción en base a la pérdida de un ser querido. Parece ser que el Señor en nuestro ADN generó una causa y un efecto, que al momento de la muerte de un ser querido no solo haya un dolor, sino que hayan obras consecuentes en base a esa pérdida sufrida. Y podemos ver a lo largo de la historia todo esto. Cuando hablamos de luto, no podemos definir una regla estándar para todas las naciones del mundo, ya que según la época, según el país, según la cultura, el luto se manifiesta y practica de multiformes maneras habidas y por haber, y nos llevarían horas a hablar de ellas. No obstante, mencionemos algunas, pero quiero que sepáis que esto está por toda la historia y a lo largo de todo el planeta. Por ejemplo, algunas relevantes, ya que nos toca. Sabemos que el luto en la actualidad en el pueblo de Israel se hace de la siguiente manera, según lo que su tradición les ha enseñado. Hay varias etapas en el duelo del pueblo de Israel: el tiempo que transcurre entre la muerte y el entierro, la semana del duelo, 30 días en el caso de otros parientes, incluso hasta un año en caso de los padres que pierden a sus hijos, en fin, una serie de pautas a seguir del luto, lo tienen bien arraigado en sus costumbres. Como hemos dicho, es una tradición y no es relevante, y nos es relevante porque es el pueblo de Israel, pero no significa que nosotros como gentiles tengamos que observar. En España, en términos generales, sin meternos en terreno religioso, el luto se manifiesta como en todo lugar, con lamento, con llanto y con dificultad, obviamente. Mientras que este dura, se limitan y restringen todas las actividades al máximo en cuanto a relaciones sociales, en cuanto a trabajo, en cuanto a alimento, cuidado personal, etc. La marca más relevante del luto en nuestro país y también en mucha parte de Occidente y en muchos otros lugares es el atuendo, el cual, aunque varía según la cultura y el lugar, en nuestro país se caracteriza por llevar ropa negra. El atuendo, la ropa negra, vestir de negro, es una marca distintiva del luto, como se manifiesta externamente aquí en nuestro país, en España. La costumbre de vestir de negro en los funerales se institucionalizó en el siglo XVI gracias a los reyes católicos que promulgaron la pragmática, cito, la pragmática del luto y cera, dice, y se determinó que el color negro era el indicado para ir a los funerales. Establecieron en cierto momento que esa vestimenta negra, la cual se entiende por lógica porque es una vestimenta sobria, que lo establecieron así. Pero aún así hay multiformes maneras de practicarlo por lo largo y ancho del planeta Tierra y por lo largo y ancho de la historia, pero hay algo que está en un nexo común que todos tienen por igual: es que se lamentan, es que lloran y es que no es un día cualquiera. Es un día para lamentar y un periodo que no se ignora ni se pasa por alto. Y eso todo el mundo coincide. Nadie lo pasa por alto. Pero como siempre, lo que a nosotros nos interesa es lo que las Escrituras nos dicen al respecto. Y aunque pueda ser interesante toda la información que nos llegue, sea de la índole que sea y de las fuentes que sean, de cualquier tradición, lo que nos importa es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que la Escritura tiene que decir al respecto, ya que ella es nuestra única guía. Lo primero que diremos es que el luto no solo es un invento del hombre que se convirtió en tradición ante la reacción natural tras la ausencia de un ser querido, sino que las Escrituras tenemos no solo el permiso de Dios de llevar y hacer y practicar el luto, sino que de alguna manera lo confirma y lo promueve como algo necesario de hacer. Es algo que se debería hacer según el Señor y según las Escrituras. Por tanto, no estamos solo ante una tradición de hombres, sino ante una directriz divina, ante una absoluta permisión del cielo. Como ya dijimos en otras ocasiones, Dios le da valor a todo lo relacionado con la pérdida de los seres queridos, y el luto forma parte de ello. Como dato curioso, y escuchen esto a mí me ha hecho mucho bien, y creo que nos hará bien esta realidad que presentan las Escrituras. Hay solo dos causas en las Escrituras que se manifiesta un luto riguroso. Dos causas en las que las Escrituras nos enseñan la cual su pueblo tenía que llevar luto. La primera era por causa de la destrucción del templo y la segunda por causa de la muerte de los seres queridos.
el templo, los seres queridos. Y esto hacía bien en mi corazón respecto a la atención que Dios tiene para con nuestros seres queridos y con nuestra condición por la ausencia de este ser querido que ha partido. En cuanto el templo fue destruido, ¿qué ocurrió? Que los sacrificios cesaron. ¿Qué ocurrió? Que la continua adoración al Señor en el templo cesó, que el servicio en el templo terminó, que la voz del Señor que salía entre medio de los querubines ya no estaba, y por tanto esa ausencia de la presencia divina fue consecuencia de que el pueblo de Israel se enlutara porque se le extrajo algo que era necesario para su vida. Por tanto, había una santa convocación y había luto en el corazón del pueblo de Israel, mandado por Dios, permitido por Dios, promovido por Dios. Pero aún así, el Señor hace exactamente lo mismo con la ausencia del ser querido, ya que entiende que de la misma manera que la ausencia tan vital de la presencia divina hace un desajuste en el corazón, el Señor sabe que cuando un ser querido parte, se produce el mismo desajuste en el alma. Amén. Hay algo que se necesita que se ha marchado, el ser querido que partió. Y el Señor, a la misma par que manda luto cuando el templo es destruido, de la misma manera entiende que se tiene que guardar luto cuando un ser querido se marcha. Porque el Señor tiene cuidado de ti. Y comprende tus ausencias y tus pérdidas. Pero hablemos de lo que el luto es, de cómo las Escrituras nos muestran su práctica a lo largo de la historia bíblica y del pueblo de Israel. Hay muchos textos que hablan acerca del luto, que más o menos expresan lo mismo, pero cuando los recopilamos y hacemos una recopilación de los mismos y hacemos una suma de todos ellos, podemos hacernos una idea aproximada de cómo se practicaba el luto en tiempos bíblicos y cuáles son los parámetros bíblicos que estos expresan. Sin ningún orden establecido. Yo les voy leyendo y les voy diciendo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37, verso 34, dice lo siguiente, en relación con Jacob, si no recuerdo mal. Dice que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Rasgar los vestidos, mis hermanos, el rasgar los vestidos es la acción que lleva al enlutado movido por el dolor a romper la vestidura que lleva. Por causa del dolor, ¿no lo ha visto alguna vez en alguna película o en algún momento en el cual rasgan sus vestidos por causa del dolor? En muchas ocasiones en las Escrituras nos encontramos con este tipo de manifestación de dolor, y no solo por el luto, sino por diversas causas, como cuando fallece un ser querido, obviamente, pero cuando, por ejemplo, vendieron a José, vemos cómo Rubén se rasga las vestiduras, e incluso el sumo sacerdote de turno, cuando dijo que Jesús blasfemó, que lo cual era mentira, se rasgó los vestidos como diciendo, gran cosa ha blasfemado en contra del Señor. O sea, es una manifestación externa del dolor interno, el rasgar de las vestiduras. Si lo analizamos bien, es como un permiso de Dios para manifestar puntual y controladamente el dolor que sentimos por dentro sin necesidad de pecar. Porque uno cuando sufre este dolor a veces reacciona por fuera y rompería algo, ¿verdad? Tiene un dolor que no sabe exteriorizarlo, sin embargo, esta manifestación de rasgamiento de las vestiduras es como encontrar un alivio y una manifestación externa del dolor interno. Y uno se rasga las vestiduras por ese dolor sufrido. Por otro lado tenemos el cilicio. El cilicio era una prenda de vestir hecha generalmente de pelo de cabra negra, la que hacía una prenda áspera e incómoda de llevar. Esta prenda era una señal de la manifestación interna de la persona que había sufrido y estaba practicando y manifestando ese luto, y que hacía diferencia entre el vestido normal y el vestido del enlutado. Y esta vestimenta era como un tipo de saco áspero que era incómodo de llevar. Es un claro, mis hermanos, reflejo del deseo de no querer estar bien en tiempo de duelo, de no querer estar cómodos en tiempo de duelo, de que es un tiempo de lamento, de llanto y de sufrimiento en ese momento de duelo. Y por eso estas diferentes acciones de rasgar los vestidos, de llevar el cilicio, etc. Las cenizas eran otro rasgo que acompañaba al cilicio. Dice Esther capítulo 4, verso 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor.
cilicio y ceniza. La ceniza es un recordatorio de dicho dolor. Vemos en los textos de las Escrituras como a veces se ponía un poco de ceniza en la cabeza, o se ponía ceniza en el suelo y se sentaban sobre la ceniza. También se hacía en los momentos de arrepentimiento, o sea, que era una manifestación externa del profundo dolor que se tenía internamente. El Levítico capítulo 10, verso 6 dice: no descubráis vuestras cabezas. Dios, ante la muerte tras el pecado de los hijos de Aarón, les prohíbe hacer duelo a Aarón, a Moisés y a todo el pueblo de Israel por causa de la gravedad del pecado de los hijos de Aarón. Y les dice que no descubran sus cabezas, lo que nos muestra otro rasgo del duelo, de lo típicamente normativo que hacían, que eran de cubrirse las cabezas como norma, y dicen: no te descubras la cabeza, o sea, no hagas duelo. Cuando estaban de luto, no solo llevaban el cilicio, no solo se ponían la ceniza, sino que su atuendo cambiaba. Normalmente en el pueblo de Israel solían llevar turbantes, solían llevar velos, solían llevar prendas en la cabeza que de alguna manera les tapaba todo lo que tenía que ver con el pelo. Y en el tiempo de luto, por causa del dolor y la aflicción, y vivir de alguna manera externamente diferente a la pauta normal, se descubrían de alguna manera la cabeza. ¿Qué más? En Ezequiel capítulo 24, verso 15 al 17 vemos muchas cosas. Dice: no endeches ni llores, ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. ¿Cuánta información? Tenemos casi toda la información en este verso. Esta es la misma situación ante la prohibición de Aarón, ahora la prohibición al profeta cuando se llevó al deleite de sus ojos. Dice: no te enlutes, ni hagas todo lo que por norma es el luto, aquí expresado. Por tanto, tenemos un montón de información de lo que el luto es. Dice que no te endeches. La palabra endechar tiene que ver con señales de lamento profundo, golpearse, lamentarse, exteriorizar fervientemente el dolor que tienes. Obviamente no llores, suspirar, eso es algo que sale innatamente. Cuando uno tiene ese dolor, suspira de continuo, porque parece que el alma se le va. Parece que el alma se te sale del corazón. Son como sollozos del alma. Dice desatar el turbante, tiene que ver con el atuendo, como ya hemos mencionado anteriormente. Dice que no te descalces, o sea, que en el tiempo de luto no llevaban zapatos, se descalzaban. Iban andando sin zapatos por causa del dolor de la pérdida del ser querido. Dice: no te cubras con rebozo. Básicamente tiene que ver con que en los tiempos de luto se dejaban crecer la barba. Y esto tiene que ser de alguna manera matizado, ya que el pueblo de Israel, por su propia época y cultura, se dejaban todos crecer la barba. Por tanto, el rebozo apuntaba al labio superior, o sea, no te arregles la barba que ya tienes. El pueblo de Israel la Biblia hay hasta mandamientos para el pueblo de Israel de cómo se pueden cortar la barba y de cómo se pueden cortar el pelo. Y esto no es invento del pueblo de Israel, no es tradición de hombres, es Biblia. Pero en este caso dice: no te la arregles, porque la parte superior se dejaban crecer el bigote y se ve que lo arreglaban el bigote para poder comer, para poder hablar. Ni te arregles. O sea, se desatendían en lo máximo que podían en los tiempos del luto, dejándose crecer la barba. Y por último, pan de enlutados. El pan de enlutado a niveles generales no solo se refería a un pan específico, sino que en los días de luto no comías como comías habitualmente. No es que había un pan concretamente del día del luto, sino que no comes como siempre, comes de diferente manera. Mis hermanos, es algo lógico, es algo que si lo lees va en consecuencia natural casi ni siquiera leyéndolo, porque nace de lo más adentro. Uno no tiene ganas de vestir, no tiene ganas de arreglarse, no tiene ganas de estar igual, solo tiene ganas de llorar, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de hacer. Y creo que todos hemos pasado por algún momento así. En ocasiones el luto con el pan de enlutado vivían ayunando. El Señor lo dijo. Mateo 9:15 dice: Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Por tanto, si se dan cuenta, todo tiene que ver con una manifestación externa para poder reflejar aquello que tienes por dentro. No por aparentar nada, sino porque es natural y se tiene que manifestar. Una vez analizado lo que hacen, o dicho por encima lo que hacen, una de las preguntas esenciales es: ¿por cuánto tiempo lo hacían? Y esta es una pregunta vital. ¿Por cuánto tiempo lo hacían? En otras palabras, ¿cuánto debe durar el luto según la Biblia?
Tengo que decirles que según todo lo que he podido ver en cuanto a esto, no hay un tiempo específico en el luto. No hay una señal específica que marque un tiempo específico en el luto, sino que este varía incluso en acontecimientos similares y en mismos contextos. Pero veamos lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 37-34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Primera de Crónicas 7:22, y Efraín su padre hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlos. Nos dice que fueron muchos, pero no nos dicen cuántos fueron, simplemente muchos días. En Génesis 54 dice: y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si ha hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que unos días de luto, no dice los días específicos. Habiendo pasado los días, se marcaron unos días y estos pasaron, pero no son exactos. En Nehemías capítulo 1, verso 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Algunos, no dice cuántos. En ocasiones nos encontramos con algunos tiempos específicos. Y sí que es verdad que hay algunos tiempos específicos de una duración exacta en cuanto al luto. El número 20-29 dice: y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. En Deuteronomio 34:8 dice: y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab, así se cumplieron los días del llanto y duelo por Moisés. En Génesis 50:10 dice: y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Por tanto, vemos unos días específicos que no son concretos, algunos días, muchos días, después del luto, después de los días del cumplimiento del luto, pero no hay ninguna fecha establecida específica ni para dónde ni para el cuándo. Habiendo visto estos textos y muchos más que podríamos leer, podemos llegar a la conclusión de que, aunque quizá tuvieran tiempos específicos por diversas situaciones, las Escrituras no les dan importancia tanto al tiempo, sino más bien al hecho de la observancia. O sea, vemos que siempre se observaba un luto, pero no se establece ningunos días en concreto. Por tanto, en base a esto, no tenemos una fecha concreta en la cual el luto tiene que durar. Podríamos ver como en ocasiones algunas tradiciones o la propia Escritura nos puede llegar a confundir, creyendo que hay lutos perpetuos. O sea, un luto que dure para siempre. Pero si miramos detenidamente, mis hermanos, no es así. Por ejemplo, podemos ver y leer en Génesis capítulo 37-35, dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, este es a Jacob. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, noten estas palabras si no parece que sea un luto permanente: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea, hasta que yo muera, descenderé enlutado, viviré con luto hasta que me muera por la muerte de mi hijo José. No sabía que no había muerto, pero él creía que sí que había muerto. En esta ocasión podemos ver a un Jacob desolado ante la noticia, falsa pero noticia, para él cierta, de que su amado hijo había fallecido. Y ante tal dolor Jacob exclama un sollozo del alma que creo que es de lo más comprensible: descenderé enlutado. Mi hijo, el pequeño, el que tenía a mi lado, ha muerto. ¿Cómo voy yo a no tener luto toda mi vida? Pero mis hermanos, si miramos detenidamente el texto, miren lo que dice el versículo 34, el que recién hemos leído es el 37-35 y este es el 37-34, dice: entonces Jacob, ante la noticia, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó el luto por su hijo muchos días. No dice toda su vida, sino que dice muchos días. Estuvo un tiempo específico guardando luto por su hijo. Por tanto, tenemos una aparente contradicción. En el versículo 34 dice muchos días, en el verso 35 dice hasta que muera. Entonces, ¿cómo le damos explicación a esto? No es una contradicción, sino que hay una diferencia entre el luto en su práctica oficial, cilicio, ceniza, etcétera, etcétera, y el duelo de su corazón de forma perpetua hasta que descendiera. Amén. Por tanto, una cosa es el luto
en el cilicio, en la ceniza, en el tiempo de andar diferente en ese sentido, el tiempo de los días de su luto, a que Jacob en su corazón y alma bajaría enlutado al Seol. Amén. Por tanto, hay que hacer una diferencia entre un periodo exacto del luto y que en tu corazón vivas de duelo, en cierta medida, hasta que mueras o el Señor te lleve. Venga por ti. Así es. Por tanto, no está diciendo que hay lutos perpetuos, sino un duelo perpetuo en el corazón por la pérdida, en este caso, de su amado hijo José. ¿Ha quedado claro esto? Es importante este detalle. Una vez aclarado el tema del tiempo, una cosa importante de aclarar en cuanto al luto es, mis hermanos, y esto es de vital importancia, es el perfecto equilibrio que vemos en las Escrituras en cuanto a su práctica. El equilibrio que tenemos que tener espiritual, mental, en acción, en cuanto a la práctica del luto, en cuanto a lo que la Biblia nos dice. En ocasiones nos podemos encontrar con extremos en cuanto a la práctica del luto que no son para nada prudentes. Podemos ver a personas que el dolor, un dolor completamente justificado, que les lleva a la práctica de un luto antibíblico y extremo que lo único que hace es dañarles a ellos mismos, dañar a los seres queridos que tienen alrededor y dañarse espiritualmente y alejarlos de Dios. Eso es así, mis hermanos. Producido por... No hay que justificar nada, el dolor es completamente justificable. Ha tenido una pérdida de un ser querido. Pero se lleva a unos extremos alejados de Dios que lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros y a todos los que nos rodean. O por otro lado, personas que bien por su completa insensibilidad o bien por no querer afrontar el dolor de cara, ignoran la situación del duelo, ignoran la situación del luto. Hoy fallece el ser querido y al día siguiente están como si nada, diciendo que lo llevan así. Pero eso también es un extremo que es contraproducente para la salud de la persona, tanto física, mental como espiritual. Pero tenemos que entender que se tiene que tener un equilibrio entre estos dos extremos, que ambos son contraproducentes. Tenía una nota por ahí, que no recuerdo de quién es, y si no lo mencionaría aquí en la cita, que dice esto en cuanto al equilibrio. Dice: la Torá, la ley y la tradición supieron cómo honrar tanto a los fallecidos como a los seres vivos, manteniendo el delicado equilibrio entre el duelo y el consuelo, la pérdida de vida que nos produce dolor y la reafirmación de la vida que nos produce esperanza. Amén. Equilibrio perfecto entre el dolor y la esperanza. Por tanto, la Escritura siempre llega a tiempo con ese equilibrio apropiado que calibra a las personas que están pasando por esas situaciones tan difíciles. En primer lugar, tenemos que decir que las Escrituras en ningún momento presentan el luto, el lamento, el llanto como contraproducente y algo que debería estar reñido con la confianza y con la fe. O sea, que no afrontemos el luto y que no estemos tiempo llorando y lamentándonos no es motivo de que esa persona está llena de fe y confianza como otra no. Para nada. Porque no está en contraposición de la fe, la confianza y la esperanza. La fortaleza, la confianza y la fe no están reñidas con el dolor y el luto, ya que no implica desesperación. El luto no implica necesariamente desesperación, una desesperación que no es bíblica, que no va en consonancia con tu fe. Significa que estás pasando por unos tiempos que es necesario llorar. Como hemos dicho en muchas ocasiones, Dios no solo nos permite llorar, sino que nos alienta a hacerlo. Dios te alienta a llorar. Vemos como el llanto está por todas las Escrituras y generado por diversas causas, como no el pecado, la enfermedad. Vemos las tragedias en las Escrituras, la esclavitud del cautiverio y, cómo no, por la pérdida de los seres queridos. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Amén. ¿En cuántas ocasiones vemos en las Escrituras esta realidad? Miren qué texto, si no te parte el alma y te ves... Lo hemos vivido esto, mis hermanos. Dice la Escritura, 1 Samuel 34, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron hasta que no tenían más fuerzas para llorar. Y en ningún momento se descalibraron, salieron de la voluntad del Señor. Estaban en la completa y perfecta voluntad del Señor, porque esas lágrimas son aceptables ante Él. A veces podemos llegar a creer que tener un tiempo de lamento
está en contraposición con lo que Dios quiere para con nosotros, pero nada más lejos de la verdad. ¿No creen que si fuera contraproducente no tendríamos un libro que se llame Lamentaciones? Amén. Amén. Tenemos un libro que se llama Lamentaciones y expresa los lamentos por diversas causas del profeta. Amén. Porque el lamento no está en contraposición de la ausencia de la fe. Uno puede lamentarse en el contexto apropiado que el Señor establece. Amén. El problema es el lamento en contexto con la desobediencia y pecaminosidad. El lamento al margen de la voluntad divina, eso es ilícito, pero el lamento bíblico es aceptable. Tenemos que ser conocedores, debemos afrontar las pérdidas con fe, pero hacerlo no necesariamente tiene que quedar exento el dolor a la hora de hacerlo. Podemos dolernos. En el Salmo 139 podemos ver una muestra de esto, de cómo Dios no solo lo encontramos en los momentos en los que estamos más fortalecidos y más fuertes y más altos, sino también cuando estamos por el suelo, que creemos que vamos a descender al Seol. Y dice el Salmo 139, versos 7 y 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Porque el Señor no solo está contigo cuando estás fortalecido, cuando estás lleno de fuego y lleno de fuerza, cuando todo te va bien, sino cuando estás por el suelo, cuando estás arrepintiéndote por causa de tu pecado, cuando tienes alguna enfermedad, cuando estás con algún luto, en aquel momento en que tu vida parece un Seol, el Señor contigo está. Amén. Amén. Allí está el Señor contigo en el suelo. Amén. No tenemos un Dios que solo está contigo cuando estás de pie. Tenemos un Señor que está con nosotros cuando estamos en el suelo. Amén. Cuando estás que no te puedes levantar y no puedes alzar la mirada y tus lágrimas no dejan, se te han secado los lagrimales de llorar por cualquier nivel, no solo por el luto, mis hermanos, por cualquier situación que tienes, el Señor está contigo. Amén. Tenemos un Dios que está con nosotros. Amén. Mis hermanos, esto es para ya parar y llorar y alabar al Señor. Verdad. El Señor está contigo cuando estás en el Señor. Aleluya. Señor, no te abandona. Parece algo extraño el decirlo, pero en realidad el tiempo del duelo no solo está permitido, sino que es necesario. No solo es que se nos permita, sino que es contraproducente no practicarlo, ignorarlo. El duelo es necesario. Es bien sabido por los expertos de las materias en cuanto a salud mental se refiere que todo lo que tiene que ver con retener los sentimientos y no exteriorizarlos es contraproducente para la salud física y para la salud mental. Retener lo que tenemos dentro hace que dentro de nuestro cuerpo, nuestro propio organismo se lesione por no exteriorizar lo que tenemos dentro. Pero nosotros sabemos que esto va más allá y que no solo afecta a lo físico y a lo mental, sino que también afecta a lo espiritual, generando raíces de amargura y de dolor en el corazón. Y esto es algo que se tiene que exteriorizar y salir a flote en la presencia divina. Amén. Es por eso que las Escrituras nos enseñan la necesidad de apartar un tiempo para poder llorar en libertad. Ya leemos en Eclesiastes tanto ese texto tan famoso, ¿verdad? Tiempo para reír y tiempo para qué? Tiempo para llorar. No podemos abrazar el tiempo para reír e ignorar el tiempo para llorar, creyendo que el llorar es contraproducente. Hay necesidad de llorar cuando toca llorar. No podemos retener las lágrimas y guardarlas en nuestro corazón, sino que tenemos que exteriorizarlas y es tiempo de llorar. Es por eso que afrontar la situación de frente, sabiendo y comprendiendo que Dios es el que nos acompaña y cogidos de su mano lloramos cuando nos toca llorar, propicia eso, que podamos seguir caminando cuando el tiempo del duelo pase. Es un tiempo en el cual el Señor te permite pararte, no en obediencia, sino detenerte porque la obediencia en este momento es llorar al ser querido que se ha marchado. Es estar enlutado por él. Las Escrituras, mis hermanos, hablan del luto de una forma en ocasiones que asusta, que parece una locura, y para el mundo es locura. Miren esto. Eclesiastés capítulo 7, verso 2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete.
porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés 7:4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Cuando pasamos por el luto, cuando pasamos por la ausencia y la pérdida de un ser querido y estamos en el tiempo de duelo, parece ser que inevitablemente empezamos, aquellos que son creyentes obviamente, empezamos a conectarnos de una manera más profunda con el Señor. Parece ser que la ausencia del ser querido te sensibiliza el espíritu, te hace más conocedor de que la vida es efímera, de que Dios tiene todo el control en sus manos de la vida y de la muerte, y te refugias entre sus brazos, y son los tiempos. Ustedes han dado cuenta que cuando están así, que estamos distraídos, o sea, no estamos distraídos por nada y solo estamos centrados en el dolor y en el Señor. Amén. La presencia divina emerge y parece ser que la intimidad con el Señor se reajusta. Por eso cuando vas a la casa de un enlutado que tiene al Señor, la presencia del Señor está. Amén. Y te marchas diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Vengo a consolar y salgo yo consolado. Vengo a llorar y sí lloramos, pero salgo lleno del Señor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque en la casa del luto está el Señor. Amén. Y quizás a veces en el banquete el Señor se tiene que marchar porque la gente se desinhibe y hace lo que no toca, pero no en la casa del luto. En el banquete pensamos en regocijarnos y en divertirnos y en alegrarnos, pero en el luto decimos, ¡ay Señor, como vengas mañana por mí! Por tanto, fíjense a qué niveles el luto es necesario y la práctica del luto es saludable para nuestras vidas. Por tanto, mis hermanos, como decimos, luto sí, pero con equilibrio. Y dicho equilibrio siempre viene cuando prestamos atención a las Escrituras. Amén. Y cuando las ignoramos, el equilibrio se pierde y se marcha. Por un lado, cuando acudimos a las Escrituras, lo que Dios nos ordena y nos orienta a hacer, y es algo normal y natural, es cómo no prestar atención a cómo las naciones practican el luto, a cómo se ponen, sobre todo en un contexto interno más que en un contexto externo, porque si se dan cuenta, más o menos manifestado por fuera parece lo mismo, pero manifestado por dentro no. Y el Señor establece los parámetros de que tenemos que ser diferentes a los del mundo. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 14, verso 1 y 2, dice, hijos sois del Señor vuestro Dios, no os sajaréis, os rasgaréis, ni os paréis a causa de la muerte, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Noten cómo el Señor, a la hora de establecer el luto para el pueblo de Israel, les dice, mira, podéis hacer luto, pero no como los demás. Tenéis que hacer luto como yo os enseño, porque vosotros sois un pueblo santo, un pueblo diferente a los demás pueblos de la tierra. Por tanto, incluso en el momento del fallecimiento, nosotros tenemos que actuar, sobre todo internamente, y obviamente las manifestaciones externas apropiadas, siendo diferentes a lo que el mundo practica. En términos generales, lo que Dios está diciendo es que no podían hacer luto como el resto de las naciones, ya que eran un pueblo diferente. Y usted es un pueblo diferente. ¿No lo creen? Amén. Usted es un pueblo diferente. El luto en las naciones, aunque en ocasiones, como hemos dicho, se asemeja externamente a lo que nosotros hacemos, es completamente diferente a lo que ocurre por dentro en nuestros corazones. Un luto sin Dios es un luto lleno de desesperación. ¿Han visto alguna vez a una persona que no tiene al Señor y ha perdido un ser querido? Amén. No sabes cómo consolarle. Amén. No sabes qué palabras decirle. Sin embargo, cuando te acercas a una persona que tiene al Señor, aunque es verdad que a veces te cuesta expresarte con palabras, simplemente estás ahí apoyándole, como sabes que es creyente, cuando tienes ocasión le abres las Escrituras. Amén. Y le hablas de la esperanza bienaventurada. Y le hablas del consuelo de Dios. Es que nada tiene que ver. Amén. Es completamente diferente. Amén. De ahí que nuestro texto de referencia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dicho todo esto, ¿qué tenemos? Pues una cantidad enorme de información procedente de las Escrituras
y aplicadas al pueblo de Dios, que nos muestran las directrices a seguir en cuanto al luto y lo que no tenemos que hacer en cuanto al mismo. En primer lugar, podemos ver cómo las Escrituras no se quedan al margen, como hemos dicho, de los estados y ciclos de la vida del creyente. Y otra vez, como hemos empezado, terminamos. Tenemos que ser conscientes de que el Señor irrumpe en nuestras vidas, inclusive en esos momentos. Y cuanto antes lo aceptemos, nos irá mejor. Algunos podrían decir que todas estas directrices que hemos mencionado no son aplicables a la Iglesia en la actualidad, a los gentiles en la actualidad. Yo diré que en parte, obviamente, tienen razón. Todo lo que tiene que ver con los mandamientos directos al pueblo de Israel, sobre todo los que tienen que ver con los mandamientos ceremoniales y los mandamientos civiles, no son directamente aplicables a los gentiles, obviamente. No obstante, piensen esto. Si Dios nos arranca de cuajo la cultura cuando nos acercamos a su presencia, y hay 1000 textos que lo corroboran y lo hemos estudiado 1000 veces en esta congregación. Si Dios nos arranca nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres, si Dios nos dice que dejamos el nuevo hombre y somos nueva criatura, que dejamos todo lo que está atrás encomendándonos en lo que tenemos delante, ¿el Señor qué hace? ¿Nos deja sin nada? ¿Nos quedamos absolutamente sin nada? ¿Nos quita la manera que teníamos de hacer y ahora no tenemos nada? No puede ser. ¿Qué hacemos entonces? ¿Inventamos sobre la marcha? ¿Qué hacemos pues? Como no inventamos sobre la marcha, ¿vamos cogiendo lo que veamos bien de nuestra vida pasada para poder practicarlo aquí? No, mis hermanos. Sino que ¿qué tenemos que hacer? Tomar las bases generales de estos preciosos mandamientos dados desde el cielo y establecerlos como principios generales para aplicarlo a nuestros mandamientos de hoy en día, a nuestra práctica, en este caso del luto en la actualidad. ¿Entienden lo que acabo de decir? Amén. En otras palabras, extraer de las Escrituras las bases de la santidad que en ellas hay, para establecer aquello que no tenemos, mandamiento directo, y saber cómo hacer en base a la seguridad de que sale de la Biblia. Amén. Por tanto, ¿qué principios bíblicos aprendemos para aplicarlos al duelo, al luto, que la Iglesia en la actualidad debería practicar? Muy sencillos. Que no hay un mandamiento estricto para su práctica, o sea, que su observancia no la podemos aplicar como un mandamiento obligatorio. O sea, el luto no tiene que ver con un mandamiento obligatorio. Cuando alguien no practica el luto, no está pecando directamente porque ha transgredido un mandamiento de la ley. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, no se puede establecer como un mandamiento obligatorio. Ah, no guardas luto, estás pecando delante del Señor. No. Pero no es normal y es una anomalía de conocimiento y espiritual que alguien no quiera guardar de una forma, de una medida o de otra el duelo por un ser querido. Que aprendemos, que sabemos que no solo está permitido, sino que es altamente recomendable para nuestra salud espiritual. Por tanto, es aconsejable guardar el duelo. Que vestir de negro, aunque es una tradición instituida por el hombre, establecida por el hombre en nuestra cultura occidental y en nuestra España, es algo similar al cilicio, a la ceniza, al ir descalzos de la época. Por tanto, a día de hoy no veo ninguna prohibición de no vestir de negro en el momento del luto, ya que es un símil de la época tradicional, obviamente, de los tiempos bíblicos. Por tanto, el vestir de negro de alguna manera sería el cilicio bíblico de la época. Una diferencia externa que marca la pauta del luto, el cual se está practicando oficialmente. ¿Entienden esto? Y de esto también lo aprendemos de las Escrituras. En cuanto al tiempo, no podemos establecer una fecha concreta recomendable, dejando a cada cual que escoja a su criterio el tiempo de luto que quiere marcar por el ser querido que ha partido. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. No hay un tiempo concreto, cada cual marcó la diferencia que nosotros desconocemos al día de hoy. No obstante, se recomienda, por lo que podemos ver y hemos visto en las Escrituras, que no sea un tiempo excesivamente prolongado, ya que en la medida correcta es apropiado, en una medida desajustada es contraproducente. Cada cual escogerá obviamente el tiempo que quiera estar de luto, pero obviamente no es aconsejable prolongarlo, sobre todo lo que hablamos, cual Jacob. Uno tiene pérdidas tan grandes que descenderá enlutado hacia el Seol. Pero estamos hablando de la práctica del luto, y por causas evidentes.
porque también llega un momento que tenemos que manifestar nuestra fe y nuestra esperanza. Y tenemos que servir al Señor. Y también tenemos que regocijarnos, el cual es un mandamiento. Y aunque hay tiempo para llorar, no se nos olvide que también llegará un momento que tendremos que volver a reír. Amén. Amén. Así pues, en resumidas cuentas, nos llegarán días en los cuales tengamos que llorar a nuestros seres queridos. Pero hagámoslo libres de conciencia, sabiendo que Dios lo permite y que nos acompaña en el camino. Hagámoslo desde el lamento, pero no desde la desesperación, como los que no tienen esperanza. Y siempre esperando y sabiendo que Dios restaurará nuestro corazón en el momento en el cual estemos acompañados con Él. Amén. Luto sí, pero con Dios, mis hermanos. Amén. Luto sí, pero siempre con el Señor. Amén. Y les dejo con un texto. Dice Isaías 60:20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, Amén. porque el Señor te será por luz perpetua. Escucha bien, Iglesia del Señor. Y los días de tu luto serán acabados. En el nombre del Señor. Amén. Cuando venga el Señor, incluso el luto que tienes en el alma hasta el Seol se quitará. Amén. Porque Él Gloria a Dios. enjugará toda lágrima. Amén. Él restaurará toda vida. Amén. Resucitará a aquellos que han partido. Amén. Inclina tu cabeza y vamos a orar al Señor.